Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos tratando de aprovechar la coyuntura para poder pues, platicar de diversos temas y platicar de las diferentes visiones y de las cosas que vienen. Y en este caso también tratar de mostrar al destino Tabasco y lo que creemos nosotros que significa como un destino para experiencias memorables. En principio, nada más un repaso muy rápido. Antes del COVID, pues fue la vieja realidad, lo que conocíamos, con sus problemas, con sus circunstancias, pero era lo que teníamos. Al inicio de la pandemia, pues todo este proceso de sorpresa, desinformación, incredulidad, angustia, enojo, ¿quién tiene la culpa de esta situación? Y nosotros en Sectur, pues empezamos a hacer mucho contacto con los prestadores de servicios para tratar de evaluar, observar. Hicimos una serie de encuestas que hemos venido manteniendo, ya vamos por la tercera. Tratar de reducir, contener y mitigar, y bueno, hacer muchas reuniones y soportes con actores claves. Arriba ustedes pueden ver que hay una afirmación que es el mundo antes y después del COVID. Esta situación es tan compleja y tan fuerte que crea un nuevo mundo. A partir de ahora ya vamos a vivir una realidad distinta y mucho de lo que estamos haciendo ahorita la va a ir construyendo. ¿Qué estamos haciendo durante la pandemia? Pues bueno, pues en todo este proceso de incertidumbre que viene, el dinero, etcétera, un proceso de sobreinformación agresiva en donde nos hemos visto sujetos hasta estrés y una serie de cosas por todo esto, pero también viene una decisión. ¿Esto es una oportunidad o una desgracia? Entonces, es una decisión que podemos tomar activamente. ¿Qué hemos hecho nosotros en Sectur? Pues bueno, tratar de reaccionar, de neutralizar, de entender que juntos podemos construir nuevas opciones, de que es un tiempo precisamente para coactuar, para complementar y no para competir, sino aprovechar esta coyuntura, replantear, aprender todo este concepto de e-learning, todas estas videoconferencias. Yo decía para mí mismo que pues yo creo que ahora voy a hacer muchas más videoconferencias que antes porque me ha permitido ser más eficiente a mí, más orientado y pues bueno, nos negábamos muchas veces a esta posibilidad. Ver y provocar oportunidades es un tiempo. Una de estas oportunidades se dio ya con la creación de un sitio que se llama Pasaporte Tabasco, tu pasaporte al Edén, en donde le permitimos a todos los prestadores de servicios subir su información en tiempo real. Es decir, si yo tengo una oferta ahorita, la subo, la promuevo, y esto nos está dando un nicho de oportunidad muy interesante, pero además aprovechando una plataforma existente. Tenemos que ir hacia la digitalización del ecosistema turístico, por supuesto tabasqueño en lo particular, pero de todo este país. Si queremos ser realmente muy competitivos a nivel mundial, el tema digitalización es un tema que ya venía, pero que ahora se profundiza. También tenemos que trabajar en un destino turístico inteligente y esto que es parte del proceso, estas conferencias, la planificación para la recuperación. ¿Qué tenemos que ir haciendo todos para cambiar esta situación? La pospandemia va a ser pues la nueva realidad y mucho de lo que estamos haciendo es lo que vamos a construir. Y aquí una frase interesante, que muchas emergencias de corto plazo son las que aceleran procesos históricos. En eso estamos. ¿Qué viene? Estos son predicciones de varias gentes que yo tomé y he venido acumulando aquí. Pues en principio la OMT afirma que el sector turismo ha demostrado ser resiliente y que será de los primeros en recuperarse. Evidentemente, el más impactado en todo el mundo, pues es el sector turismo. Vienen una serie de quiebras, fusiones, competencia, es decir, mi competidor ahora va a ser a lo mejor mi aliado, o a lo mejor antes yo veía que si los hoteleros por acá o las agencias de viajes por allá, pues ahora un tiempo en donde tenemos que hacer esta competencia. Déjenme decirles que antes de la crisis, pues ya se había visto la quiebra en Inglaterra de esta mega empresa turística, quebró hace 6 meses, 8 meses, y además también el propio gobierno, el gobierno de Alemania tuvo que rescatar a TUI, una de las más grandes del mundo. Entonces, algo está pasando en el sector turismo que se ha visto impactado de manera importante. Lo que se supone que viene o lo que se ha discutido es que viene un enfoque a mercados locales, regionales, a jóvenes menores de 30, luego jóvenes de 30 a 50, hombres de negocios, y de ahí un proceso de recuperación. A lo mejor cambia el orden de los factores, pero bueno, eso es lo que se ha visto.
redefinir en lo que nosotros pensamos es que hay que redefinir lo verde, lo sustentable, lo sostenible, lo auténtico, social, natural y culturalmente, y los valores culturales. Y nosotros en Tabasco, la verdad es que somos ricos herederos de grandes culturas. Y hay un concepto que se llama Economía Naranja, que es un documento que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que yo sugiero que todos leamos, porque pone en valor y en contexto real la gran oportunidad que tenemos los países latinoamericanos con el tema del valor cultural, de la revaloración de nuestros temas culturales. Y es realmente muy importante porque muchas veces hemos menospreciado esos grandes valores. Y si algo va a suceder en el futuro, volviendo al tema de lo auténtico, es que la gente va a respetar lo auténtico. Aquí, de hecho, alguna vez, hablando de pueblos mágicos, yo hice una crítica tratando de ser constructivo, que ya, por ejemplo, una persona de un pueblo mágico me dijo, oye, yo quiero el contacto de la gente de Tapijulapa porque queremos empezar a hacer, también a trabajar el mutusay y hacer muebles de mimbre. Y yo le decía, mira, no hagas muebles de mimbre en tu pueblo mágico. Vas vamos a igualitar a los pueblos mágicos, ¿no? Entonces va a suceder lo que ha sucedido con las ferias de México, que se convierten en un igual. Todas tienen un chetumalito, todas tienen vacas, todas tienen más o menos los juegos mismos, o sea, es la misma cosa sin tener un sesgo original o diferenciado. Y un gran valor de futuro, sin duda, se llama diferenciación. Entonces yo le decía, mejor alíate con uno de ellos y véndeles tú los muebles a los clientes que lleguen, ofréceles los muebles, pero di que son de Tapijulapa. Igual ofrécele lo que tú haces, pero que lo venda en Tapijulapa. Creo que podemos crear un esquema de mercado mucho más interesante, sin necesidad de que estemos copiando lo que algunas cosas exitosas son, sino que le demos ese valor único a cada lugar. Vienen viajes con menos aglomeraciones, sobre todo al principio, más individuales, más independientes, más en familia, es decir, en círculos en donde tú te sientas más seguro, que no hay gente que está contaminada. Entonces, viene un cambio en los haceres hacia el tema. Viene una profunda digitalización, insisto, ya venía, pero ahora se va a profundizar de una manera increíble. Por ejemplo, en Pueblo Mágico de Tapijulapa hicimos una encuesta para ver cuántas gentes del pueblo tenían celulares inteligentes. Y la sorpresa es que casi un 90% tiene ya un teléfono inteligente. Me refiero de los que están dentro del pueblo, no a lo mejor la gente rural. Entonces, eso nos da una oportunidad extraordinaria. Toda la tecnificación, la virtualización que viene va a ser francamente impresionante. Y nosotros vemos que Tabasco tiene todos los activos para hacer de este un destino memorable. Creo que ya lo somos, pero podemos ampliar este concepto y tenemos que construir una nueva realidad después de la pandemia. Quise poner una frase de un filósofo que yo admiro mucho, Epícteto. Este hombre fue un griego que fue esclavo en Roma y él logra ser un liberto, liberarse de la esclavitud. Y es un estoico de estos filósofos estoicos. Y él decía, las cosas no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Y creo que eso es una gran realidad. Entonces, una de las preguntas ahora es, ¿qué nos vamos a decir sobre esta nueva realidad y qué vamos a construir de esto a partir de lo vivido? Que es la parte que él menciona también abajo. Él dice, ¿alguien prendió por ahí su micrófono? Tenemos las personas generalmente ante los hechos, tenemos una forma negativa de hablarnos. Y a partir de esa historia podemos construir a partir de lo vivido. Pero si la connotación es sumamente negativa, pues lo que vamos a construir va a ser más complejo, más difícil y normalmente puede ser autodestructivo. Entonces, por eso decía yo hace rato, pues tenemos que pensar qué vamos a construir. Tenemos juntos y cada uno de nosotros en la participación vamos a estar construyendo este futuro. Quise meter aquí una información mercadológica que habla de los dos océanos. El océano rojo, que normalmente es el océano en el que nos hemos movido todos, particularmente en el sector turismo, que está regido por una competencia insana, predatoria y sin mayor diferenciación, que tiene como consecuencia que todo se basa en el precio. Es decir, tenemos que elegir entre valor y costo. ¿Doy más valor a mi producto o bajo mi costo? La tendencia ha sido bajar el costo, tratando de más o menos tener un valor. Y esto nos ha llevado precisamente a que nos matamos. Por ejemplo,
cuando estamos vendiendo un tour a la ruta del cacao, pues normalmente tendemos a que yo te lo ofrezco un poco más barato, yo te doy un descuento si me das tal volumen, y nos estamos peleando a veces los mismos clientes para ofrecerle todo en función de precio. Y esto evidentemente, al ir sacrificando costo, pues vamos sacrificando valor y vamos haciendo menos memorable una historia. Y los océanos azules, que se trata de crear negocios altamente innovadores, que incluso no existen hoy en día, con mercados desconocidos, no contaminados por la competencia. En este escenario, muchas veces la demanda no existe, la creas en vez de luchar por ella. Y el ejemplo más importante que hay de Océano Azul se llama Cirque du Soleil. Como todos sabemos, los circos venían en franca caída, el tema de animales eran depresivos, la gente ya no quería ir a los circos, se acabó este gran glamour de los circos, empezó a haber la conciencia sobre el tema de los animales, y entonces a alguien se le ocurrió hacer circo, pero teatralizarlo, o sea, juntó el teatro con el circo, y aquí creó un nuevo producto que no existía, él impuso el precio y él creó la demanda. Entonces, creo que podemos pensar hacia el futuro en crear estos nuevos océanos azules. Cuando me dijo Juan Carlos experiencias memorables, me gustó mucho la frase. Y entonces tomé esto y empecé a analizar en qué dice el diccionario en función del tema, ¿no? ¿Qué es experiencia? El conocimiento de habilidad, perdón, el conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo vivido, realizado, sentido o sufrido una o más veces. Otra que va más relacionado con el trabajo es conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida o en un periodo determinado de esta área. Luego, analizando pues, qué es relevante. Relevante es algo importante o significativo, sobresaliente o destacado. Pero antes vimos que las experiencias pudimos haberlas vivido, sentido, realizado o sufrido. Es decir, puede tener una connotación negativa o positiva. Relevante, pues quiere decir que eso se magnifica. Y entonces, analicé qué cosa es memorable. Y memorable quiere decir que es algo que merece ser recordado o conservado en la memoria. Esto me pareció francamente muy interesante. Es decir, es algo que merece la pena ser recordado, conservado. Aunque generalmente pensaríamos que es positivo, también puede ser memorable algo negativo, pero se le da una connotación más hacia lo positivo. Es decir, una experiencia memorable es el conocimiento adquirido de una vivencia o un sentimiento, quiero reiterarlo, es una vivencia o un sentimiento que merece ser recordado y conservado en la memoria. Y entonces evalué cuáles han sido mis experiencias memorables y también la disyuntiva, ¿nacen o se hacen? ¿Una experiencia memorable simplemente sucede o podemos crear experiencias memorables? Y normalmente mis experiencias memorables se han dado de forma circunstancial. O sea, no preví que iba a haber ese momento que iba a ser memorable, sino sucede y luego lo recuerdo. Y puede ser una compañía, una comida o una plática de sobremesa. ¿Cuántas veces no hemos ido a un lugar, luego no te acuerdas ni del lugar, pero te acuerdas perfectamente qué comiste, la sobremesa, con quiénes estabas, cómo la pasaste tan bien? Un olor, una vista hermosa, un buen ambiente, una buena bebida. En mi caso hay dos que pongo aquí, una viejita pescadora y un robo. La viejita pescadora fue un acto muy sorpresivo, porque estando en Santorini, en Islas Griegas, comiendo en un restaurante muy padre, como nosotros esperamos que todo el flujo turístico de los cruceros ya se hubiera ido, pues nos tocó una mesa inmejorable con vista a los molinos de viento de Santorini, y estábamos comiendo en un balconcito, y todo eso ya, eso solo era memorable. Pero lo que hizo más memorable el momento, yo estaba con mi esposa, con Roselena, fue que en ese momento salió al lado de nosotros, en la casa al lado, una señora mayor, una viejita griega, tiró una caña de pescar
y sacó un pescadito y evidentemente se metió a freírlo. Es decir, vivía tan esencialmente la señora y comía deliciosamente fresco. Ella al momento que tenía que comer, sacó su caña, sacó su pescadito, lo frió y se lo comió. Y otra vivencia que pudo haber sido terrible, en Nápoles me robaron un carro que había alquilado, un Cinquecento, y la experiencia fue extraordinaria por la atención que recibí de un ciudadano, por la policía, cómo me trató, por cómo fui a la prefectura y resolví, cómo se resolvió todo mi problema. Y a pesar de que perdí la continuación de mi viaje, la experiencia en Nápoles fue muy memorable y fue construida. ¿Qué analicé con mis experiencias? En general, intervinieron personas. Hay personas presentes en esas experiencias memorables. Y en ese sentido, nuevamente remarcar, nacen, así como en la mayoría de las veces ha nacido, pero yo creo que nosotros en esta industria del turismo podemos provocar que las personas tengan una experiencia memorable. No solo una experiencia, creo que no es suficiente. Es una experiencia que no se les vaya a borrar de la memoria. Y ahí es donde está la pregunta. ¿Tenemos el poder de construir experiencias memorables? Y la respuesta es sin duda. Nosotros podemos provocar vivencias y sentimientos que merezcan ser recordados y conservados en la memoria. En el sector turismo lo sabemos, a veces simplemente cómo te recibe una persona y si te sonríe y te trata bien, ya la experiencia en el destino puede ser muy agradable. Si el primer contacto que tuviste es un maletero que te trató mal, o un recepcionista que te recibió inadecuadamente, o un taxi que te dio mal servicio y te contestó, o que andaba corriendo, ya la experiencia puede ser negativa en todo el destino. Ahora déjenme hablar un poco de Tabasco. Tabasco es el nombre de mi provincia bárbaramente fértil y locamente tropical. Esta es una frase de un verso de Carlos Pellicer. Y Tabasco, sin duda, es un destino de naturaleza. Y es un destino de naturaleza irreverentemente verde. ¿Qué significa Tabasco en números? Bueno, Tabasco es un territorio muy chiquito, 1.3% del territorio nacional. Y aquí en este pequeño territorio tenemos el 80% del trópico húmedo mexicano. Es decir, todo lo que Costa Rica tiene, en donde ha generado grandes aventuras relacionadas con todo el tema rural, con todo el tema agronómico, con todo el tema ecológico, aventura, todo eso lo tiene el estado de Tabasco. Pero además, algo que no tienen otros países, es más, ni el propio México, tenemos el 53% del agua superficial dulce de México. Ese es un número enorme. Por eso decimos que en Tabasco puede ser que haya pobreza, pero miseria no. La gente va y en cualquier lugar saca una mojarra o un pescado o agarra un pato y come, la mayor parte de las personas. Es decir, puede ser que haya pobreza, pero no hay miseria, como en otras partes del país y como en otras partes del mundo. Tenemos el 50% de la biodiversidad de aves en el estado de Tabasco. 14 áreas naturales protegidas, que en un territorio tan pequeño como el estado, ya representan 375,000 hectáreas protegidas. Tenemos la reserva de la biosfera de pantanos de Centla, tenemos la reserva de Boca del Cerro, ambas colindan con el gran proyecto de Ríos Mayas, la reserva de la Sierra, y del lado derecho vemos un ejercicio de la migración de aves que sucede en el continente americano, y si pueden ver, en diciembre se acumulan en México, principalmente entre Centroamérica y la península de Yucatán y Chiapas, pues una gran cantidad de esta anidación de aves. Y luego tenemos en Tabasco un proyecto extraordinario, Ríos Mayas, que son los ríos más importantes y caudalosos de México. El Usumacinta, el Grijalba, el San Pedro, que es el río más limpio de Mesoamérica y único en el mundo, que además está represado por los mayas. Es decir, que tiene tecnología que vino del clásico maya, que controlaron los flujos de este río. Es el único río en Tabasco que no inunda ningún territorio, precisamente porque está controlado
de una manera impresionante, de una manera, digamos, natural, provocada por precisamente los mayas. Y en esta región de Tabasco pasa el Tren Maya. El Tren Maya va a cruzar 100 kilómetros en territorio tabasqueño, va a cruzar el río Usumacinta y el río San Pedro. Va a haber 3 estaciones del Tren Maya y que colindan con estos grandes ríos que tiene Tabasco. Es decir, aquí hay una gran oportunidad para el desarrollo de Tabasco y lo que hagamos, junto con inversionistas locales, nacionales y extranjeros, pues tendrá un gran potencial, sobre todo auténtico, natural, ecológico, donde pueden suceder pues, grandes aventuras. En ese sentido, decía Pellicer, navega en mi sangre lo más antiguo de México. Tabasco es un destino de cultura donde México nació 2 veces. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Bueno, la cultura madre o la cultura maya precisamente se gesta, la cultura olmeca precisamente se gesta en territorio tabasqueño y en el sur de Veracruz. Ahí es donde se inicia la cultura olmeca y se le ha llamado la cultura madre porque fue la primera cultura que desarrolló y estratificó una civilización, digamos, ya un ordenamiento, se volvieron sedentarios, se organizaron como una sociedad con estratos sociales de pues, los reyes, los dioses, crean toda la base de todo lo que vino después. Por ejemplo, el juego de pelota se origina con los olmecas, el cacao, quien domestica la selva son los olmecas, quienes procesan la primera vez una bebida de cacao que se llamó chocolate, son precisamente los olmecas. Entonces tienen un bagaje cultural francamente extraordinario. Y el segundo nacimiento es que es precisamente, se dice que en Veracruz es donde inicia todo el tema del encuentro cultural, y no es así. Inicia precisamente en territorio tabasqueño, en un lugar que se llama Potonchán. Ahí Tabascop se enfrenta con los españoles, ahí reciben los españoles a Malinali, ahí se da la primer misa en la zona de lo que ahora se le llama México. Ahí también se celebra esta gran primera batalla de Cintla, que se le llama. Y en ese sentido, por la misma razón, el territorio tabasqueño, que era una selva inhóspita muy compleja, pues era muy difícil de cruzar. Entonces, el mundo olmeca, de lo que está al lado izquierdo, vemos ahí que el mundo olmeca tiene 3.500 años a la fecha. Uno de los sitios más antiguos es La Venta, donde está la primer pirámide de América. No la vemos muy monumental porque fue hecha de tierra, porque los recursos que ellos tenían eran esos, pero tiene algunas variables sobre todas las pirámides de Mesoamérica, que es una pirámide redonda o bolonga, es decir, es circular, pero con algunos sesgos, y está ahí en el sitio de La Venta. Ahí se conserva, es visitable, puedes subirte a esa gran pirámide que se inició pues hace 3.500 años en territorio tabasqueño. Entonces, desde ese bagaje del mundo olmeca, con todo lo que mencioné antes del juego de pelota, el cacao, etcétera, pues es una pertenencia de nuestro territorio. Y también tenemos el mundo olmeca, que es el que está abajo, que es el serrano, que abarca Malpasito, que abarca mucho la zona de Tacotalpa, parte de Teapa, y que evidentemente se mete a Chiapas, que abarca una parte de Oaxaca y Veracruz. El estado que más cultura zoque tiene es Chiapas, pero curiosamente la única zona arqueológica abierta al público de todo el mundo zoque está en Tabasco, que es la que está con el número 2, que es Malpasito, que es un lugar extraordinariamente bello, en un lugar que se llama Aguaselva, que es extraordinario. Y bueno, en la parte azul, o moradita, a partir de esta franja en el territorio es donde empieza el mundo maya. Por eso Comalcalco, que es la zona arqueológica número 3, que es la única zona arqueológica, además, que está construida de ladrillo de barro cocido, es decir, ante la ausencia de piedra, perdón, ante la ausencia de piedra, estos mayas de esta región crean
los ladrillos de barro cocido, no adobe. Es decir, hicieron ladrillos y los cocinaron en hornos de comal. Comalcalco realmente no se llama Comalcalco. Los mayas la llamaron Jochán, que quiere decir cielo anudado. Luego, cuando vienen los aztecas a controlar este territorio, le cambian el nombre por Comalcalco, que quiere decir Comal Cali, casa de los comales. ¿Por qué? Porque había muchos comales donde se fabricaban estos ladrillos. ¿Y por qué vienen los aztecas a controlar este territorio? Porque precisamente Tabasco, por sus cualidades territoriales, por la naturaleza, por el agua, por los ríos, todo se movía por río. Las zonas por donde cruzaban las personas eran o por la orilla del mar, para ir hacia el sur o hacia el norte, o por la sierra de Tabasco. Todo lo demás del territorio era muy complejo de pasar, era una selva impenetrable, con un territorio lleno de agua y pantanos, y evidentemente animales, flora, fauna, etcétera, que eso es parte de la gran riqueza gastronómica muy desconocida que tiene Tabasco. Ustedes pueden ver aquí en rojo, dice frontera mexica-maya. Precisamente este territorio era la frontera entre los mayas de Mayapán, lo que es la península de Yucatán, que son los mayas del posclásico maya. Casi todo el clásico se da en territorio entre Tabasco, Campeche, Guatemala y Chiapas. Ahí es donde se centra el clásico. Y el posclásico es lo que es la península de Yucatán. Entonces, digamos, los imperios que coexistieron fueron los mayas del posclásico y los mexicas o aztecas, como los conocemos, y en este territorio tabasqueño era donde se encontraban, porque además aquí los aztecas encontraron un valor inalienable extraordinario. Por eso vinieron a conquistar y por eso Comalcalco se llama Comalcalco, porque vinieron a controlar el cacao. El cacao fue la moneda azteca, es el único lugar en el mundo en donde el dinero nacía en los árboles. Entonces, por eso tenía esa connotación de bebida sagrada, de bebida única, de bebida extraordinaria. ¿Por qué? Porque pues, no era para cualquiera, era el dinero. Se cuenta en los códices que un esclavo valía 2 saquillos de cacao. Curiosamente, los esclavos eran o por la guerra o porque alguien se vendía como esclavo, porque vivía en tal pobreza que prefería vivir sirviendo a algún señor y pues ahí comía bien o la pasaba bien. No todos los casos, por supuesto, pero en general. Y ese dinero, esos cacaos que le pagaban a él mismo por autovenderse, pues se lo daban a la familia para mejorar su situación económica. En fin, Tabasco tiene esta confluencia de olmecas, mayas, aztecas, y zoques que le da un valor único e inapreciable. Es el único estado que tiene presencia de 4 de las más grandes culturas mesoamericanas y del mundo, por supuesto. También Carlos Pellicer decía, agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. En Tabasco hemos entendido, hemos organizado al Estado para su promoción y venta turística a través de los conceptos de rutas turísticas. Este proyecto se inició en el año 2002. Tabasco fue uno de los precursores de este concepto en el sur-sureste del país y tal vez en el país mismo, porque todo el estado completo lo organizamos por rutas turísticas. Y estas son las rutas turísticas. Nosotros trabajamos con un concepto de grandes rutas turísticas, luego pequeñas rutas y luego muchas microrutas. Es decir, una gran ruta puede contener varias pequeñas rutas y una pequeña ruta puede tener muchas microrutas que van dándole valor al producto. Y aquí empezando por la primera, que es la ciudad de Villahermosa, tenemos muchos museos en Villahermosa, tenemos 13 lagunas, tenemos un centro histórico, tenemos centro de convenciones, un parque Tabasco para albergar grandes eventos, 56 hectáreas hechas para eventos, en fin, tiene grandes valores. El Villillo Cotán, que es nuestro, digamos, más indígena, nuestra zona más indígena, donde hay mayor concentración. Y aquí tenemos una ruta de iglesias extraordinarias, tenemos la ruta del Ostión, los camellones chontales, que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se forma
culturalmente en estos camellones chontales. Aquí es donde se enfrenta con todo el tema indígena de México y ahí es donde genera su misión como persona. Y es, por supuesto, por lo mismo la ruta artesanal más importante. En la gruta Olmeca Soque, que es la 3, tenemos Aguaselva, que lo mencionaba hace rato, la zona arqueológica de Malpasito, la costa Olmeca, tenemos ranchos forestales extraordinarios. En Tabasco es donde mejor se dan los forestales, precisamente por ser trópico húmedo. En Tabasco se está dando uno de estos grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos proyectos suceden en todo México uno, pero en el caso de Tabasco suceden dos de manera importante, que es Sembrando Vida, que para mí es uno de los proyectos más interesantes del presidente, que a veces no catalizamos adecuadamente. Él habla de reforestar 1 millón de hectáreas. Eso no está sucediendo en el mundo. En México está sucediendo. Y solo en el caso de Tabasco hablamos de recuperar 150,000 hectáreas en áreas forestales. Y esas no son áreas forestales rentables o industriales. Y Tabasco está siendo ya uno de los lugares con mayores plantaciones forestales rentables. Tenemos aquí una fábrica de umbal, que es extraordinario, que fue una inversión de 5,000 millones de dólares, que está en el estado de Tabasco, en la zona de Huimanguillo. Tenemos la Laguna del Rosario, en fin, la ruta del cacao, que tal vez es nuestro producto más conocido, donde tenemos una zona que le llamamos la Costa Maya. Tenemos 5 haciendas cacauteras dando servicio al público, que ya el año pasado recibieron 50,000 turistas pagados. Tenemos la ruta del cacao ancestral. Tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos como Estela Lázaro, que rescató procesos para hacer el pozol, que sabe extraordinariamente sabroso. Lo hace con todo un proceso diferente a los que conocemos actualmente, sino rescató los medios prehispánicos. Está la tía Tana, que es una mujer indígena que en el año 2001 obtuvo el reconocimiento de Slow Food Internacional, precisamente porque tiene todos los procesos ancestrales para hacer el cacao. Y bueno, la zona arqueológica de Comalcalco, que ya mencionamos. La Gran Ruta 5, que es la zona de pantanos, donde se está desarrollando y gestando un proyecto extraordinario que se llama Jonutec, que es un área de manatís en forma natural. Esto ha tenido un efecto increíble. Ya está siendo visitado de manera importante, evidentemente en este momento no, ahorita estamos en el quédate en casa, pero ya está procesándose. También están los famosos pantanos de Centla, que es el humedal más importante de todo Mesoamérica, pero además con categoría Ramsar. Es una categoría muy especial. Está Potonchan, este lugar donde se dio la gran batalla de Cintla, el encuentro entre los mayas chontales con, Cortés, y donde se da esta batalla que genera todo lo que mencioné, ¿no? La Malinche, etcétera. Y también hay un lugar muy bello que se llama Cascadas de Agua Blanca, en el municipio de Jonuta. También tenemos la gran abertura en la sierra, donde tenemos cuevas fantásticas. Recuerdo una donde viví una experiencia personalmente extraordinaria que se llama la Cueva de las Canicas. Es francamente impresionante. Millones y millones de canicas formadas por millones y millones de los ancestros. Esta cueva es francamente espectacular. Es como un útero en donde encontraron un entierro donde está la segunda calavera más antigua de todo México. La más antigua en México fue encontrada en Tulum. Es una mujer que tiene 20,000 años, pero lo interesante de esta cueva es que la más antigua dentro de la cueva, que encontraron restos óseos de muchas otras, de muchos años, digamos, es que son entierros ceremoniales. Y la más antigua que se encontró tiene deformación craneana y tiene 7,000 años de antigüedad. Estas piezas ya se hizo un museo, aunque todavía las piezas acaban de viajar del Museo de Antropología e Historia de México, que ya llegaron a Tabasco, y ya las vamos a poner en valor en su propio lugar. Entonces tenemos la ruta de las cavernas, tenemos balnearios extraordinarios como Cuyacatengo, tenemos un lugar que se llama Villaluz, que al rato voy a hablar un poquito más, tenemos el pueblo mágico de Tapijulapa, Oxolotán, y por último, la famosa ruta de los ríos mayas, en donde además aquí tenemos una ruta del queso, aquí se da un festival que ya hablaré un poquito más de él. Tenemos el corredor del queso de Poro, que es un queso único que nada más se da en Tabasco,
y somos tan habituados a este queso que no puede salir de Tabasco porque todos nos lo consumimos aquí. Tenemos zonas arqueológicas muy importantes como Comuná, San Claudio, el Moral Reforma, el Cañón del Usumacinta. Pero bueno, siguiendo adelante con la presentación, voy a platicarles un poco de la ruta Villahermosa. Y en esta ruta, algo muy interesante es que las experiencias memorables que puedes vivir, además de que tiene un centro histórico muy bello, que además es un centro histórico que se dio en un puerto fluvial, a diferencia de la mayor parte de los centros históricos de cualquier parte del país. O sea, el río forma el centro universal y la comunicación con todo el estado. Aquí tenemos dos extraordinarios museos. Del lado izquierdo vemos la imagen de Carlos Pellicer Cámara, este gran poeta de América, y detrás de él vemos el Museo Carlos Pellicer Cámara. Déjeme decirle que el Museo Carlos Pellicer Cámara está considerado el segundo museo en importancia por la variedad y cantidad de piezas que contiene. Carlos Pellicer, además de rescatar al sitio de la venta y hacer el Museo de la Venta, fue una gente que recolectó muchísimo, que fue muy consciente de los valores culturales en su tiempo, los 40, 50, 60, y él hizo una gran colección con la cual se crea este Museo Carlos Pellicer. El otro museo muy importante es el sitio La Venta, que es pues extraordinario. Él cuando lo hizo decía que era un poema de 7 hectáreas que él estaba escribiendo en donde compaginaba los 3 grandes reinos, el reino mineral, el reino natural y el reino vegetal. Eso solo lo puede decir un poeta y por eso Pellicer hizo un museo tan extraordinario. Fue tan precursor el Museo de la Venta que de hecho es antes del descubrimiento de la tumba de Pacal en Palenque. Este museo lo hizo en los 56 al 58, creo que se inaugura en el 58, y es un museo que se volvió en un lugar que se tenía que visitar, precisamente por el valor de la cultura olmeca y pues porque a raíz de, en este museo se encuentran los vestigios, los ideogramas más antiguos de todo el mundo maya, y además de los ideogramas más antiguos de todo el mundo mesoamericano, se encontraron también vestigios en donde se puede ver que hay un encuentro entre olmecas y mayas, donde claramente se ven dos rasgos culturales muy diferentes en un lugar. Y aquí hay una pieza extraordinaria que se llama El Caminante, que tiene la primera imagen de Quetzalcóatl, este famoso dios que luego conocimos como serpiente emplumada, Cuculcán para los mayas y Quetzalcóatl para los aztecas. Pues lo curioso es que en este museo está la pieza que contiene los primeros rasgos de esa serpiente emplumada, es decir, esta creencia también se gesta culturalmente desde los olmecas. Y bueno, del lado derecho vemos uno de los museos, el Museo de Historia Nacional, el Museo de Historia de Tabasco, que es la Casa de los Azulejos, que es uno de los grandes museos con los que contamos. Luego está nuestra ruta más indígena, nuestra ruta donde tú puedes encontrarte con lo ancestral, que es la Villillo-Cotán, donde están estos mayas chontales dedicados a la creación y elaboración de artesanías, donde se destacan la jícara labrada, la tira bordada famosa de la ropa tabasqueña. De hecho, aquí les muestro, yo traigo aquí una camisa con una tira bordada que no muestra la más conocida de Tabasco, donde también del lado derecho vemos el famoso peje lagarto, que es una gastronomía única que precisamente se da en esta región y que está considerado el eslabón perdido entre los reptiles y los peces. Precisamente es un pez sin escamas, de agua dulce y con fauces de cocodrilo y con un sabor muy diferente a todos los demás. La ruta Olmeca-Zoque, que es una ruta extraordinaria, del lado izquierdo vemos mencionar el tamaño de la cascada por el tamaño de las 3 personas que están haciendo rappel. Y aquí está esto dentro de un lugar que se llama Aguaselva, que es extraordinario. Y precisamente la zona arqueológica Zoque, abierta al público de Malpasito, está en esta ruta y está en Aguaselva. En medio vemos el monumento 8, que es un monumento extraordinario que está en el sitio de la venta y que representa una especie de conversación entre olmecas y que solamente eso hace válida la visita del sitio de la venta, que vemos del lado derecho. Del lado derecho vemos pues dos de los monumentos, en este caso son reproducciones,
porque los originales están en el Museo de la Venta, de la cabeza famosa olmeca y otro monumento que es espléndido. Y en el fondo vemos el cerrito este, que podría ser precisamente la primera pirámide que hay en América. La sola visita de esta hace que sea un recuerdo imborrable y memorable. También la ruta más conocida, del cacao al chocolate, no voy a abundar mucho en ella porque la conocen, pero aquí también se conjunta con la ruta de las iglesias que abarca dos de las grandes rutas de Tabasco, y pueden ver la muestra de una iglesia extraordinaria que es la iglesia de Cupilco en Comalcalco, que es bellísima, con un colorido extraordinario, con una santa patrona que era tan importante que el propio Papa bendijo en su visita a Tabasco. Y bueno, de lado vemos un poco la muestra del cacao y chocolate, y del lado derecho está precisamente el sitio arqueológico de Comalcalco, que tiene esa connotación, es el más a occidente de todo el mundo maya, es el que está en la zona de la producción del cacao y de chocolate, y es la única zona arqueológica de América construida de ladrillo de barro cocido. Hay vestigios de adobe, pero de barro cocido solamente, es única en América y una de las únicas en el mundo construida con estos métodos. Luego vamos a la ruta Pantanos, donde podemos observar pues, una naturaleza exuberante, muchísima agua, muchísima producción de muchísima fauna vinculada con el agua. De lado también vemos un monito, que en este caso es un mono zaraguato, que es un mono extraordinario. Vemos una de las clásicas vistas que hay en la zona, en la ruta de Pantanos, pero en esta ruta, en la connotación cultural, se encuentra Potonchán, que es precisamente, como mencionaba, el sitio donde todo inició en México en la conquista, a través de la conquista. Está el puerto de Frontera, que es un pueblito extraordinario que estamos trabajando en un proyecto que hemos llamado Pueblos Pintorescos. Y del lado derecho, pues vemos un ejemplo de los manglares típicos de esta región. La aventura en la sierra, que es extraordinaria, esto está en la sierra tabasqueña, donde el calor y su grandiosa frescura, con su grandiosa frescura y su pueblo mágico Tapijulapa. Puedes encontrar una gran cantidad de experiencias memorables con recorridos guiados y una gran cantidad de actividades ecoturísticas en grutas, cascadas, ríos, reservas arqueológicas. Del lado izquierdo vemos a Villaluz, que en este caso es la cascada de Villaluz. Pueden ver la dimensión, ahí pueden ver a las personas. En el centro vemos a Oxolotán. Aquí también hay un pueblito que se llama Jalapa, de donde vienen todos los dulces de Tabasco, que tienen mucho que ver con nuestra gastronomía. Y fíjense en el lugar del que está al lado derecho, la imagen del lado derecho. Ese es un árbol que está sobre un arroyo, y ese arroyo tiene un color extraordinario porque tiene aguas azufradas. Aquí se encuentra una cueva y un rito ancestral que se llama la cueva de las sardinas ciegas. Este rito ancestral habla de la pesca de la sardina para hablar de la abundancia durante el año. Y esta pesca de las sardinas es un rito extraordinario que se da más o menos coincidente con la Semana Santa, pero lo que quiero es que observen la belleza de naturaleza y el color de ese arroyo. Es un azul lechoso precisamente por el tema del azufre. Así que no solamente tiene la connotación de la belleza, sino precisamente esta connotación y este rito ancestral. Y luego tenemos pues la ruta Ríos Mayas, donde tenemos un proyecto extraordinario que ya más o menos platiqué. Y bueno, aquí están estos ríos mayas que fueron usados ancestralmente desde el comercio, el amor, la guerra, y que hoy nos brinda la experiencia para recorrerlos, la práctica del ecoturismo, la aventura, la pesca deportiva. Tenemos 13 torneos de pesca en Tabasco, la mayor parte de ellos asociados a este río, y también en este lugar tenemos los cenotes más a occidente de toda la región del mundo maya. Esta es una letra de Pepe del Rivero, de una canción de Pepe del Rivero que dice: chiribirito, dulce de coco, el chocolate dulce y amargo, tu boca hermosa, panal de rosa, sabe a conserva de torno largo. Precisamente tenemos en Tabasco experiencias memorables con grandes festivales gastronómicos únicos. Aquí les muestro algunos de estos festivales. Precisamente esa connotación de 4 culturas y el 80% del trópico el trópico húmedo y el 53% del agua superficial, pues han hecho que la gastronomía de Tabasco sea increíble, memorable, y hemos construido una serie de eventos como el Festival del Queso, que se da hacia julio, probablemente este año ya no se pueda dar,
el Festival del Chocolate, que sucede en el mes de noviembre, pero además hay un montón de festivales como Butifarra, el Ostión, el del Ceviche, el del Peje Lagarto, que no nos da el espacio para poner tantos, y también hablaría del el Festival de Cocineras Tradicionales, que aquí dice el primer festival, pero ya va como en el cuarto, que es un festival extraordinario. Esto es organizado por la Universidad Tecnológica de Usumacinta, sucede en el municipio de Emiliano Zapata, y aquí reúne cocineras tradicionales de los 4 estados de Mundo Maya, y de los 5 estados de Mundo Maya, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Reúne también a las cocineras tradicionales de toda el área maya, de Mundo Maya ampliado, es decir, Honduras, Belice, Salvador y Guatemala. Y en este año también tuvieron invitada a una persona de Oaxaca y a una persona, perdón, a una gente nada más del estado de Oaxaca. Este evento por sí mismo es único y extraordinario y sin duda es una experiencia memorable en Tabasco. Aquí otra canción de Tabasco que conocemos casi todos y que dice por ahí un consejo que va prendido en el tiempo. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco que ahí te espera. El sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena. Pero en fin, Tabasco es un destino con experiencias memorables. Les invitamos a todos, se va a dar el próximo 28 de abril a las 10 de la mañana, una conferencia de Maricel Presillas. Vale mucho la pena verla, créanme que es una gente de primerísimo nivel, es fundadora del International Chocolate Awards, que es el concurso de chocolate más importante, y del Instituto del Chocolate. También está un seminario de innovación que por cortesía de Alejandra Zorrilla, de Identidad y Desarrollo, ofreciendo y que tiene como último tiempo para inscribirse antes del 30 de abril, vale mucho la pena. Y bueno, también el día 29 tenemos a Paco Madrid, el famoso Paco Madrid, que ha estado en diferentes puestos como en turismo y llegó a ser subsecretario y que el día 29 de abril a la 1 de la tarde nos va a dar una plática. También en este día está Oralia Raiz, con la cual ya platicamos. Ella también fue subsecretaria de Turismo, es una gran especialista del tema, estudió la carrera de turismo y pues actualmente es consultora y también nos va a ofrecer una plática que ya los convocaremos. En fin, eso es Tabasco. Muchas gracias por la atención y bueno, sujeto a sus preguntas y respuestas con mucho gusto, Carlos, coordínalo y también terminando las preguntas y respuestas, a quienes todavía estén, pues abres el micrófono para que pudiéramos hacer alguna charla. Claro que sí, muchas gracias, secretario. Iniciamos preguntas y respuestas. Carlos, ¿sí me escuchaste? Sí. Sí, sí. Sí, sí, estoy hablando. ¿No me escuchan? A ver. Si me escuchan, cada quien puede abrir su micrófono. Sí, sí, okay. sí, de manera ordenada nada más. Dejamos hablar a una persona y cerramos los micrófonos de los demás, de las demás personas. Solamente nada más a ver, primero las damas, a ver quién pregunta. Adelante. ¿Quién hace la primera pregunta? Bueno, mientras se deciden, voy leyendo. Tenemos la presencia también de la doctora Alejandra Zorrilla. Le manda saludos al secretario. ¿Qué va a pasar ahora que termine contingencia? Y uno de los factores que por todos lados suena es el tema de contacto con la naturaleza, con la exuberancia de Tabasco. Creo que tenemos una gran oportunidad y todos vamos a salir con ganas de explorar nuestro territorio y con ganas de llenarnos de humedad y esa exuberancia de Tabasco. Y muchas gracias, Pepe. Creo que Tabasco tiene todo. Tabasco es un Edén y seguiremos promoviendo un destino tan lleno de vida, tan
pues tan virgen en algunas cosas, pero tan antiguo en otras. Te agradecemos muchísimo esta plática. Ya se me antojó estar allá y comerme unos chocolates de Comalcalco. Como les dijo Pepe, tenemos mucha gente de Tabasco en el seminario de innovación y de destinos y productos turísticos, y en el chat, en el grupo de Facebook que abrimos, han estado compartiendo interesantísimos mapas mentales sobre los destinos de Tabasco. Les invito a entrar al seminario, pero si no, a entrar al grupo de Facebook y ver lo que dicen los tabasqueños sobre Tabasco. Está padrísimo. Muchas gracias por todo el impulso, Pepe. No, gracias a ti, Alejandra, y te voy a convocar, si me lo permites, a que nos des una plática. Ya me pongo en contacto directo contigo. Padrísimo. Gracias a todos. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Con mucho gusto. ¿Alguien más puede activar su micrófono? Aquí Mar dice, muchas gracias por la oportunidad que me brindaste de conocer un poco más de tu hermoso estado. María Fernanda tiene un comentario, no sé si quieres activar tu micrófono, María Fernanda. Bueno, también tenemos a Oralia Rice, que le gustaría compartir una experiencia personal en Tabasco. Adelante, Oralia. Hola, saludos a todos y muchas gracias por la invitación, Pepe. Primero que nada, antes de empezar esta experiencia, yo quiero hacerle una felicitación muy grande a Pepe y a todo el equipo, porque me tocó estar en el Festival del Chocolate el año pasado y realmente creo que no hay nada comparable, no he estado en otros, pero la forma en que nos hicieron vivir la experiencia, hablando de lo que tú platicabas, Pepe, con relación al Estado desde sus ancestros, desde ahora la modernidad de las grandes recetas del cacao en el mundo, y cómo sigue siendo Tabasco el número 1, creo, de producción de cacao en el mundo. Pero básicamente mi felicitación para que ese festival lo sigan llevando con el éxito que vi que tuvieron el año pasado. Y por otro lado, mi experiencia en Tabasco justo en esos días fue poder experimentar en carne propia todo lo que platicaste, no todo, pero parte de todas estas rutas. Pero una de ellas, en particular, un lugar que verdaderamente, por algo dicen que Tabasco es un Edén, porque pienso que ese día estuve en el paraíso. Realmente esas lagunas, el hotelito ahí en la selva, que ahorita no me acuerdo, Pepe, ¿cómo se llama? Verde Esmeralda. No, es un hotelito que está así, que sube, tienes que llegar en Río, luego te vas caminando y luego llegas al hotel. Tiene un nombre seguramente olmeco maya. Colemja, gracias. Colemja, bueno, todas mis amigas que habíamos estudiado en el diploma en turismo en Monterrey, estábamos extasiadas, fueron 2 días que la verdad no queríamos que se acabaran, desde, ¿cómo se llama? Terapias tipo spa ancestrales, que nos dejaron todas moreteadas, por cierto. Pero verdaderamente cuando estábamos en los manantiales, creo que eso que hablabas en tu presentación hoy, ese es Tabasco. Y yo creo que en este momento van a tener una gran posición competitiva con relación a otros destinos que no tienen esas maravillas naturales, ¿no? Pero que además coinciden con tu plática. Viajes más personalizados, de poca gente, de familia, que nos saque de este encierro y nos abra a la naturaleza de la manera en que lo hizo. Y pues la verdad, cuando vi esta plática,
pensé que un poco era el poder compartir esto en presencia. He viajado mucho en mi vida, gracias a Dios, por mi trabajo, pero creo que esa ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. Entonces, de verdad, si logran capitalizar ese tipo de experiencias y creo que podrían tener mucho éxito combinándolas así como lo hicimos con el chocolate, con el cacao, con la arqueología. O sea, realmente es riquísimo Tabasco en todos esos sentidos. Así que adelante y mucho éxito, que seguramente lo tendrás, Pepe, con tu experiencia de tantos años en esto. Y bueno, muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. No, muchísimas gracias por tus palabras, Oralia. Eres siempre bienvenida, lo sabes. Gracias. Gracias, Oralia. Le damos la palabra a María Fernanda. Quería hacer un comentario. Adelante, María Fernanda. Creo que no se escucha, María Fernanda. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. muy bajo, sí, pero te escuchamos. Si te puedes acercar un poquito más al micro. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, un poco mejor. Estamos escuchando, Mafer. Bueno, total, pues nada, muchas felicidades aquí al secretario, porque la verdad esta plática hace falta. Y creo que esto va a ser un buen momento para poder digitalizar más las cosas, que las personas vayan conociendo los que están afuera a nuestro estado. Soy una amante de Tabasco, estudié administración de empresas turísticas, pero muy gracioso, empecé a conocer Tabasco cuando empecé a trabajar, y sobre todo porque estuve en artesanías de Tabasco y no era nada de lo que nos contaban, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es más que nada salir al mundo a presumir, y de manera digital y de manera física, porque, pues, digo, hace poco estuve en Hollywood, estuve trabajando allá, y sí es muy bonito y todo, pero también nosotros tenemos mil cosas por dar, y que ni siquiera nadie se entera. Vi muchos huéspedes que llegaban y que decían, bueno, de aquí nos vamos a Palenque, y eso ya está, pero porque era una discusión, pero masiva, ¿no? Sin embargo, yo creo que vamos a unirnos todos los que somos embajadores de nuestro estado y que lo queremos. Y bueno, yo creo que con alguien como tú, que eres el primer enamorado de nuestro estado, entonces yo creo que lo vamos a lograr. Muchas felicidades por esta plática. Yo creo que esto se debería compartir muchas veces más, y pues felicidades a todo el equipo. Muchísimas gracias, Mafer. Gracias, Mafer. Tenemos un comentario más de el maestro Jaime Rosique Highsmith. No sé si quiere abrir su micrófono, maestro. Sí, buenos días. Bueno, la mayoría de los que están ahí me conocen. Andaba yo con otro look, pero bueno, aquí estando en casa es mejor este look así, sin tener que salir a comprar navajas ni nada de eso. Eso lo sabe Pepe bien. Yo quiero preguntar si este video, claro, sin la estupidez que alguien enfermo mental quiso hacerse el chistoso metiendo una cuestión que, bueno, no tiene nada que ver, porque nosotros somos adultos y ya sabemos de eso, no tenemos por qué estarlo viendo. Pero si lo van a editar y lo podemos usar más adelante, yo lo puedo usar ahorita con estamos llevando clases virtuales en la UPC, en la carrera de turismo alternativo, y pues estamos preparando clases para mandarse a los alumnos. Y el video se me hizo bastante bueno, el programa en sí se me hizo bastante interesante. Tuve la oportunidad de recorrer todos esos lugares, y realmente a lo que le estamos apostando ahí también, Pepe, es el turismo alternativo, o sea, al turismo de poca gente en lugares de las comunidades, porque se disfruta de la paz y la comunidad pues también se aliviana con prestándonos los servicios. No sé si este video lo van a editar y lo vamos a poder utilizar. Es mi pregunta. Sí, con gusto, Jaime. Agradezco mucho tus palabras. Y
Y fíjate que Saludos, Pepe. aprovecho la coyuntura porque te estoy viendo en una palapa de guano, etcétera. Y ese es uno de los Es temas. mi casa, tu casa, aquí en Cárdenas. Que los he invitado varias veces, pero pues como que dicen, el Cárdenas, no, está feo. No, hombre, ya me daré la vuelta, pero la reflexión es, Jaime, a veces queremos construir escenografías. Eso se acabó. Lo que tenemos que es mostrar lo propio, lo auténtico, lo diferenciado. O sea, no tenemos que cambiar ese guano, no tenemos que cambiar esos palos, no tenemos que ponerle vidrios, no tenemos que ponerle aire acondicionado. Lo que precisamente tenemos que mostrar es la base de nuestra propia esencia cultural. Eso además creo que es un gran tema y es un tema en el que ya estamos trabajando en la Secretaría de Turismo y evidentemente se requieren servicios, se requiere de atención, se requiere que la mesa sea correcta, etcétera, pero tiene que ser auténtico. No tenemos por qué cambiar lo auténtico que tenemos. Ese es uno de los temas. Gracias, Jaime. Sí, la palapa está hecha como es la estructura de la casa chontal, de horcones, de varas de, ¿verdad? Y con palma de coco, con la penca, que nosotros malmente le llamamos guano, ¿verdad? Pero es palma de coco, ¿verdad? Y bueno, a la orden. Gracias, Jaime. ¿Es cuánto? Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Hay alguien que tiene un nombre de iPhone, no sabemos el nombre, quiere hacer una pequeña intervención, pero claro, necesito saber el nombre. Por supuesto. Ok, Raúl Ramírez. Bueno, sí, él tiene la opción de quitar el silencio. Raúl Ramírez de Visit México quisiera... Hola, Pepe. Hola, Pepe. Pepe. Ok. Sí, Raúl, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Pepe, ¿cómo estamos? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Te escucho perfecto, Raúl. Pepe, bueno, pues de inicio te quería felicitar por lo que estás haciendo. Y dos, te quería, como te venía comentando, Visit México, aprovechando que tenemos 7 millones de seguidores en nuestras redes sociales, creo que verla con cada uno de ustedes para promocionar y difundir y vender todo lo que son experiencias y lo que son eventos culturales de sus propios estados. Entonces, de alguna manera, lo platico esto porque de alguna manera los vamos a ayudar a hacer esas bajadas e interactuar con el cliente junto con los prestadores de servicios locales. Fantástico. Creo que eso va a ayudar bastante para que este tema de tanto que estamos hablando de la digitalización se pueda llevar a cabo en conjunto con sus amigos de Visit México. Perfecto, te lo aprecio muchísimo, Raúl. Es invaluable lo que comentas y creo que precisamente hacia allá vamos, ¿no? Tenemos todos que entender esta gran oportunidad. Gracias, Raúl. Perfecto. Gracias, Pepe. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Raúl es uno de los altos directivos de Visit México, esta página web que se va a relanzar en cierto tiempo, que ha definido un concepto y ha hecho un trabajo excepcional con tema de tecnologías y con el tema de digitalización y que muy pronto vamos a ver en acción. Gracias, Raúl. Gracias, Pepe. Adelante. Bien, el arquitecto Jorge Cámara, no sé si alguien más quiere hacer uso. Por ahí me decías que había alguien de un iPhone. Sí, el arquitecto. Por supuesto, por favor, Jorge, bienvenido, gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a Pepe por esta iniciativa y por el entusiasmo que siempre pone en todo lo que hace y sobre todo al describir a Tabasco con tanta pasión y amor. Coincido contigo, creo, y a mí me ha interesado siempre el tema de la memoria memorable. De hecho, mi tesis de maestría está basada en la memoria, cómo la memoria transforma, exalta, potencia y fija en nosotros las experiencias. Creo que Tabasco tiene lo más importante. Tiene cultura, tiene gastronomía, tiene arqueología. Nos falta definitivamente varias cosas. Nos falta mejorar los servicios básicos, tener muy buenas unidades de servicios en los sitios arqueológicos,
Pero yo creo que ante esta situación tan inusual en la historia del turismo en el mundo, creo que esto es un antes y un después de COVID-19, sí tenemos que ser muy claros en cuáles van a ser nuestras acciones y cuáles van a ser los targets, los objetivos sobre los cuales vamos a trabajar de manera muy, muy específica para ponerlos en el mercado, que obviamente todos van a hacer lo mismo. Todo el mundo va a querer atraer, todo el mundo va a querer potenciar su producto, y pues nosotros tenemos que tener muy claro esto. Yo creo que esta puede ser una iniciativa muy interesante de este tipo de videoconferencias, para que después, pues, bueno, los interesados, sobre todo con el expertise de tantas personas que están interviniendo, por ejemplo, en esta plática, nos ayuden a entender cuáles creen que pueden ser las acciones más efectivas que podríamos realizar aquí en Tabasco, con los recursos que van a ser obviamente pues bastante limitados. Bueno, pues ojalá que este sea el inicio de una serie de acciones. Pepe, te felicito y admiro siempre, insisto, tu amor y tu pasión por esto que ha sido parte de tu vida. Gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias por tu expresión. La aprecio mucho. Tenemos a Raúl Ramírez de Visit México que quiere dar algunas palabras. Adelante, Raúl. ¿No habló ya antes, Carlos? No lo mencioné, pero no hablado. No, sí, cómo no. No, sí, ya hablé nada más para... Ok. Gracias. Gracias. Muy bien. Maru de Morelia dice que es de Morelia y que es hermoso Tabasco y que el secretario la remontó que lo que vivieron. Felicidades, muchas gracias. No sé si quiere decir algo Maru de Morelia. Bueno. A ver. Pues, Maru. Ahí está Maru. ¿Ya se le abrió el micrófono? Maru, a tus órdenes. Bueno, parece. Por alguna razón no. ¿Puedo hablar? Hola. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, Javier, te escuchamos. Hola, Pepe. Pues es interesante todo lo que nos has comentado esta mañana y ha sido un resumen muy bueno y un panorama que nos permite en un momento dado visualizar qué más podemos hacer, qué potencial tenemos y qué más podemos hacer y podemos entregarnos a poder difundir. Hay cosas que tenemos y que nos hacen falta tomar decisiones, esas decisiones que de modo tenemos que hacerlas y tomarlas para que podamos ver el éxito y el error. Mandé un mensaje sobre el potencial que tenemos de nuestro planetario, Pepe, que es tan interesante, la obra del maestro Montuy en 600 metros cuadrados, pintando todo su cosmovisión que el maestro hizo sobre los mayas, con colorido. Eso para mí, y creo para muchos, eso es como la Capilla Sistina de los mayas. Si tú has ido a Palenque, creo que muchos lo han hecho y se han admirado el trabajo original de los mayas, pues este trabajo que está en el planetario, yo creo que es el momento ya de hacer una detonación y que se vuelva un sitio casi donde los autobuses se amontonen ahí en el espacio del estacionamiento del Tabasco 2000 de Galería, para que pasen y se hagan estas visitas con una organización de audio, video y sonido. Creo que es otras oportunidades que estamos esperando para poder adentrarnos en este servicio. Y te felicito por tu trabajo, te conozco, conocí mucho a tu padre, trabajé con él y creo que estamos en buena ruta, como dicen algunos. La hoja de ruta creo que está marcada y por ahí debemos de seguir. Es mi comentario. Gracias, Javier. Muy valioso tu comentario. A veces tendemos como que el planetario queda un poco en el olvido y sí, esas pinturas de Montuy, cada una de ellas es extraordinaria, al igual de lo que está en el Hotel Sencali, que es increíble, ¿no? Ese personaje no lo hemos aprovechado lo suficiente y hay que hacerlo. ¿Alguien más, Carlos? Sí, Alejandro quiere hacer algún comentario. Le vamos a abrir el micrófono. Claro que sí. Adelante, Alejandro.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y muy buena información que se brindó. Gracias. Solamente para agregar, lo comentaba hace un momento el arquitecto, creo que hay que tomar mucho en cuenta los servicios que se tienen para el turista. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención al recorrer varias partes del estado, últimamente en este año tuve la oportunidad de ir a Tapijulapa, a Tenosique, a Sánchez Magallanes, es de llamar mucho la atención las vialidades, las carreteras. Si nosotros queremos que nuestros turistas que visiten el estado, que recorran, creo que lo mínimo que podríamos darle allí es una vialidad con muy buena condición, porque si alguien ha ido últimamente a Tapijulapa, hay una parte, no recuerdo la altura, pero es prácticamente imposible que un vehículo pequeño pase por los baches que están allí. Sí, y también hacia Sánchez Magallanes, la similar se da en las carreteras, ¿no? Entonces, tenemos muchos recursos. La verdad, Tabasco es riquísimo en recursos turísticos, naturales, culturales, pero si no tenemos la mínima preocupación por las vialidades, al rato tenemos a un turista accidentado que se le ponchó una llanta, que desgraciadamente se salió de la carretera, y toda esa experiencia tan bella que pudo haber vivido en cualquiera de estos lugares se va a llevar un trago amargo con una vialidad en mal estado. Entonces creo que es algo que hemos dejado de lado por muchísimo tiempo. La carretera que va a Paraíso, por ejemplo, después de Cunduacán, entre Cunduacán y Comalcalco, es horrible pasarla de noche. No tiene señalamientos, no tiene luz, tiene baches. Entonces, creo que lo principal que habría que buscar es tener ese detalle, ¿no? Lo demás, creo que la gente lo puede hacer, ¿no? La gente en sus comunidades puede desarrollar lo que sea. Pero si no tenemos esa mínima de seguridad, a mí me preocupa mucho que la gente vaya en estas carreteras con estas condiciones, que luego es gente que no conoce nuestras carreteras. Nosotros que ya paseamos el estado completo, sabemos por dónde hay que tener cuidado, pero alguien se encuentra saliendo de una curva, un bache, y se nos va. Entonces, sí es muy preocupante, creo, eso que podemos buscar nosotros, crear experiencias, se nos acaba al regreso a casa. De Gracias. nada, Alejandro, sí, tienes razón. Es evidente que esta circunstancia no es, viene de mucho tiempo y te quisiera dar nota de que precisamente es una de las grandes preocupaciones del gobernador Adán Augusto López Hernández. Por ejemplo, no había una sola planta de tratamiento funcionando en todo el estado de Tabasco. Había algunas que estaban, pero no funcionaban incluso. Hay un trabajo muy sólido de esta administración, estando muy consciente del tema de lo auténtico, para rescatarlas. La carretera Zapatero-Jonuta, 30 años que no se había metido un peso en esa carretera, ya está nuevecita, son 56 kilómetros, y así poco a poco, pero apenas este gobierno tiene pues un año y meses, y las condiciones en que fue entregado este gobierno fue pues terrible. Entonces, bueno, no es excusarse en esto, pero actualmente hay una filosofía diferente, este gobernador tiene una visión distinta y está trabajando en ello, ¿no? Entonces yo te pediría ahí un poco de paciencia y tiempo. Por ejemplo, conozco el caso de Tapijulapa, y ahí también hay un agravante, que es una gente que se dedica a sacar grava, una gran empresa que saca grava, y ese tramo lo mantiene destruido. Entonces, se ha hablado con él, se ha discutido con él. Es un solo tramo muy grave. Por supuesto, hay otros baches, pero el tramo al que tú mencionas lo conozco. Entonces, en fin, estamos trabajando en ello, estamos muy conscientes del tema, y ese gobernador ha venido, nos los ha mencionado en diferentes reuniones, y se va a trabajar, pero pues no se puede resolver todo el problema de un solo golpe. Muchas gracias. ¿De qué, Alejandro? Muy bien, tenemos también la participación de Rafael y después Hugo Díaz. Vamos a empezar con Rafael. Le voy a abrir el micrófono. Adelante, Rafael. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buen día para todos. ¿Cómo estás, Rafa?
un saludo agradeciendo tu atenta invitación y felicitarte por este recorrido virtual de las bellezas de nuestro estado. Vamos adelante. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, Rafael. Pues Rafael es precisamente de la Secretaría de Obras Públicas, y han venido haciendo un trabajo excepcional, ¿no? ¿Cuántas obras son las que se llevan, Rafael? Porque hasta las llevan numeradas por días, creo que van 200 obras, ¿no? Si nos puedes comentar muy rápido. Creo que no me escuchó. Me había quedado sin micrófono. Obra de hoy, por ejemplo, fue la reconstrucción de terracerías de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal en el tramo de Jalapa a Tacotalpa, son 10 kilómetros. Y esta es la obra 238. Se está entregando desde el mes de septiembre la SOTOP a través de nuestro titular, el secretario Luis Romeo Borría. Se puso una meta durante 4 meses del año pasado entregar una obra diaria, y la meta se alcanzó y se continuó con el reto y todavía vamos invictos. Se está entregando una obra diaria, ustedes lo pueden consultar en la página de la SOTOP, en Facebook, y pues ahí está el trabajo que se está haciendo, ¿no? Como tú decías hace algún momento, traemos un rezago muy grande de errores del pasado, de muchos años atrás, pero pues estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para que esta situación cambie lo más pronto que se pueda. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tu comentario. No sé si alguien más tiene algún comentario. Sí, tenemos a Hugo Díaz que levantó la mano, quiere hacer un comentario. Claro que adelante, sí. Hugo. Pepe, felicidades. Hugo, qué gusto saludarte, hombre. ¿Cuándo regresas a hacer acá tus eventos, hombre? Es un placer. Excelente idea, Pepe. Excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Oye, Pepe, fíjate que yo quisiera poner un granito de arena a la presentación. Yo, ya sabes que yo estoy muy metido en la cuestión de deportes. Haría yo también un énfasis de que Tabasco tiene para todo tipo de deportes, tanto de rapel, ciclismo, bueno, buceo en algunas partes, y hacer también deportes extremos. Esta parte, muy pocos estados lo tienen, ¿eh? Sí. Además de las facilidades que da el gobierno para que se realicen este tipo de actividades, ¿no? Muchas gracias. Estamos a la orden, Hugo. Es un granito de arena nada más, ¿eh? No, y lo aprecio mucho. Bienvenido siempre a Tabasco, Hugo. Ya nos vemos en la feria. Me parece muy bien. Será el próximo año, tal vez. Deberías de venir al Festival del Chocolate, vale la pena. Ya estaremos viéndonos pronto. Estamos viendo un proyecto también para hacer 2 hoteles allí en Tabasco. Fantástico. Ríos Mayas, hay que tenerlo en la mente, ¿eh? Un gran proyecto. Nos estamos enfocando mucho al mercado de los millennials. Excelente, excelente. Muy Ya bien. después Pepe te dará los detalles, pero es un mercado creciente, sólido. Como que se cortó, Hugo. Pero si te parece, me gustaría hablarte porque incluso tengo mucho que comentar. Vamos a tener una plática el próximo lunes con Chuy Sevilla sobre el tema Tren Maya y Ríos Mayas. En fin, no sé si alguien más, porque Hugo como que se desconectó. Sí, tenemos al licenciado Erubiel que quiere participar. Adelante, licenciado. Por favor, Erubiel, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, secretario, por esta invitación. Yo no tengo mayor experiencia en tema de turismo, pero lo que sí veo que tenemos un experto en usted. Hay toda la confianza de quienes nos dedicamos al emprendedurismo, a nuevos negocios. Gracias por esta invitación. Yo les saludo desde Balancán. Aquí está el tema de Ríos Mayas.
y el gran anuncio del presidente de la etapa 1 del Tren Maya que va contemplado desde Palenque hasta Escárcega. Es un gran corredor, no solo turístico, comercial, de grandes oportunidades. Balancán es la capital del queso genuino de Poro, que por cierto, secretario, Balancán le debe tocar, pero será otro momento. Y felicidades a todos. Muchas gracias, Erubiel. En Balancán tienen a sus amigos, igual que en Villahermosa, pero hay grandes oportunidades y aquí hay mucha oportunidad de inversión para quienes quieran poder atenderlo de una u otra forma. Yo me pongo a las órdenes de todos. Gracias, Erubiel. Erubiel tiene un hotel que acaba de abrir recientemente, muy interesante, Los Tulipanes, precisamente por ese gran proyecto y festival de los tulipanes que sucede cada año. Girasoles. Perdón, los girasoles, los tulipanes, ya me confundí. Ahí lo estoy viendo atrás de ti y todavía lo digo mal. No. Un abrazo a todos y gracias, secretario. Un abrazo, amigo. A ver, creo que son todos. ¿Alguien más que quiera hablar? Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecerles la presencia, perdón, te robé la voz, Carlos, pero no. Agradecerles a todos el haber estado aquí. El fundamento de esto es más compartir una visión que no es perfecta, se retroalimenta de muchas personas, pues poner en valor los activos tan extraordinarios que tenemos para hacer de Tabasco el destino más memorable, que brinde las experiencias más memorables de México y, por qué no, del mundo también. Aquí va a haber mucho que hacer para desarrollar esto. Pepe. Sí, perdón, Ricardo. Pues nada más, qué gran recorrido por el estado, por las rutas. Te felicito. La verdad es una ilustración muy grande que nos enriquece para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer su tierra. Y desde luego, Pepe, solamente reafirmar algo que vale la pena. El ser humano, los seres humanos somos nostálgicos por definición. Tú al hacer tus remembranzas, pues te transportabas a donde estuviste o a donde has estado en diferentes lugares. Y eso seguramente ocurre. Hay que reafirmarlo con quienes ya han visitado Tabasco y deben de volver o debemos de volver. Y también para quienes no lo conocen, pues que también vayan, conozcan esos extraordinarios lugares y se traigan, y después con la nostalgia del ser humano a los sabores, a los colores, al ambiente, pues podamos revivir esas experiencias platicándolo con otros y hacer extensivo este maravilloso Edén que es Tabasco. Te felicito, Pepe, de verdad. Muchas gracias por participarme en este gran recorrido por todo tu estado. Te abrazo. Lo aprecio mucho, Ricardo. Te saludo. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Al contrario. ¿Alguien más tiene algún...? Saludos, Ricardo. Pues nada más reiterar mi agradecimiento. Un placer que nos hayan estado acompañando y pues vamos juntos a construir esta nueva realidad.